Cuando Ucrania ofreció ayudar a los Estados Unidos a contrarrestar los drones iraníes en la operación Epic Fury, el presidente Trump rechazó la oferta. Según los informes confirmados de NPR, Trump dijo en Fox News: "No necesitamos su ayuda en la defensa contra drones. Sabemos más sobre drones que nadie. En realidad, tenemos los mejores drones del mundo". Eso fue a principios de marzo de 2026. Para el 17 de marzo, según la publicación confirmada de Zelensky en X, 201 especialistas ucranianos ya estaban operando en la región de Medio Oriente y el Golfo, con otros 34 listos para desplegarse, y los drones interceptores de Ucrania estaban en camino a Jordania para las bases estadounidenses allí. Las matemáticas habían ganado el argumento que la declaración había perdido. Las matemáticas que ganaron. El dron Shahed de Irán cuesta entre $20,000 y $50,000 por unidad, según Soft News. Un interceptor Patriot Pack 3 estadounidense cuesta aproximadamente $4 millones. Según Soft News, Estados Unidos gastó un estimado de $4,000 millones en defensa antimisiles solo en la primera semana de la operación Epic Fury, respondiendo a más de 500 misiles balísticos y casi 2,000 drones que Irán disparó contra objetivos en 12 países en esa semana inaugural. Irán estaba generando una ventaja de costos de aproximadamente 100-1 en cada Shahed que lanzaba, independientemente de si el dron golpeaba a algo o no. Ese no es un problema militar, es una crisis contable, y Ucrania ya había pasado 4 años construyendo la solución a ello. Que la estrategia de Irán fue diseñada para ser económicamente insostenible para el defensor. Según el análisis confirmado de Defense Security Monitor, incluso una tasa de interceptación del 90% constituye un fracaso estratégico, porque el 10% que pasa produce daños desproporcionados y el 90% que es interceptado consume una profundidad de municiones irreemplazable que tarda meses en reponerse. Ucrania reconoció este problema en 2022 y construyó la respuesta a él. Los estados del Golfo y las bases estadounidenses en la región son ahora los beneficiarios de ese esfuerzo de desarrollo de 4 años. Lo que hace que el conocimiento de Ucrania sea únicamente valioso no es solo el volumen de experiencia, es la iteración activa y diaria contra una amenaza en continua evolución. Que, según el análisis confirmado de The National del 7 de abril, la frase clave que usan los analistas es adaptación continua, mejora continua. La capacidad de Ucrania para responder a cada nueva variante del Shahed, cada nueva contramedida electrónica, cada nueva táctica en semanas en lugar de años. Según la entrada confirmada de Epic Fury en Wikipedia, el primer ministro británico Starmer declaró específicamente que especialistas ucranianos y de otros países ayudarían a los esfuerzos del Golfo para contrarrestar los ataques de drones iraníes, nombrando la experiencia de combate de Ucrania como el producto valioso específico que se estaba transfiriendo. El despliegue no ocurrió espontáneamente, ocurrió porque los Estados Unidos hicieron una solicitud formal. Según la publicación confirmada de Zelensky en X del 5 de marzo, recibimos una solicitud de los Estados Unidos para apoyo específico en la protección contra los Shaheds en la región de Medio Oriente. Zelensky confirmó que dio instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar que los especialistas ucranianos estuvieran presentes para garantizar la seguridad requerida. Según los informes confirmados de Al Jazeera, un equipo ucraniano se desplegó primero en Jordania, específicamente en la base aérea Muwafaq Salti, que alberga activos militares estadounidenses como punto de despliegue inicial. Para el 17 de marzo, según la declaración confirmada de Zelensky, 201 especialistas ucranianos estaban activos simultáneamente en Qatar, Arabia Saudita, los EAU y Jordania. La magnitud del historial de combate del Sting vale la pena enfatizarla porque valida la tecnología que se está enviando al Golfo. Según informes de medios competidores citando New Voice of Ukraine, el Sting es responsable de la mayoría de los drones Geran 2 interceptados en Ucrania, más que cualquier otro sistema. Su tasa de éxito del 80 al 90% no se logró en pruebas, se logró en operaciones nocturnas reales, en entornos densos de guerra electrónica
contra objetivos en movimiento que volaban a altitudes de enmascaramiento de terreno. Los estados del Golfo están recibiendo tecnología curtida en batalla, no un prototipo. La declaración adjunta de Zelensky estableció claramente los términos de la relación. Estamos listos para ofrecer acuerdos similares a todos nuestros socios confiables, desde la cooperación práctica en drones hasta futuras alianzas de defensa. Y no creo que nadie quiera dejar la fortaleza y capacidad probadas en guerra de Ucrania fuera de su seguridad. Si alguien lo hace, no sería prudente. Esa última línea iba dirigida a la misma administración que había dicho públicamente que no necesitaba la ayuda de Ucrania. El despliegue ya estaba en marcha cuando esas palabras fueron publicadas. En condiciones de combate, el Sting ha logrado una tasa de éxito de participación del 80 al 90% y ha derribado más de 4.000 drones, que eran 2 en el espacio aéreo ucraniano, según technology.org. Ucrania produce más de 10.000 unidades Sting por mes, a un costo unitario de aproximadamente $2.100. Una advertencia crítica confirmada por The War Zone. Wild Hornets le dijo directamente a The War Zone que, a pesar del creciente interés en Medio Oriente, aún no tienen permitido venderlos fuera del país. Lo que fluye al Golfo es facilitado por el gobierno bajo acuerdos específicos. No es una exportación comercial. Esa distinción importa para la rapidez con que puede escalar el volumen. El Sting es el buque insignia de Ucrania, pero no su único interceptor. Según el desglose confirmado de Al Jazeera, Ucrania tiene al menos 4 modelos adicionales desplegados o listos para desplegarse. La Bullet, desarrollada por General Cherry a finales de 2025, combina un motor a reacción con 4 rotores, es totalmente imprimible en 3D o usa guía asistida por IA y alcanza 309 km por hora, con un techo de altitud de 5.500 metros, más alto que el Sting, lo que la hace más efectiva contra los Shaheds que intentan evadir subiendo. La P-1 Sun de Skyfall también es imprimible en 3 de a 300 km por hora, diseñada para el mismo modelo de producción masiva rápida. El Octopus 100 está diseñado en Ucrania pero producido en masa en el Reino Unido. Un arreglo que elude por completo las preocupaciones sobre restricciones de exportación al mover la producción fuera de la jurisdicción ucraniana. El Odin Wing- bajo HIT alcanza 280 a 300 km por hora a un techo de 5.000 metros, construido para enfrentamientos de alta intensidad de 7 a 10 minutos. Lo que representa este portafolio no es un solo sistema de armas con un solo conjunto de limitaciones, es una categoría. Un ecosistema de interceptores de bajo costo, cada uno optimizado para diferentes condiciones de combate, respaldado por 201 especialistas que saben cómo desplegarlos desde grupos móviles bajo guerra electrónica activa. Según el análisis confirmado de The National, esto es lo que ha hecho de Ucrania el líder mundial en neutralizar drones ofensivos, en la evaluación de los analistas de defensa del Golfo. La aritmética de costos del problema de drones de la operación Epic Fury es lo que finalmente anuló el rechazo inicial de Trump. Según Soft News, Estados Unidos gastó aproximadamente $4.000 millones en interceptores de defensa antimisiles solo en la primera semana. Si a un Shahed de $35.000, que obliga a una respuesta Patriot de $4 millones, es una ventaja de costos de 130 a 1 para el atacante. E Irán ni siquiera necesita que el dron alcance su objetivo para reclamar esa ventaja. El daño que sí pasa amplifica aún más la ecuación. Según Defense Security Monitor, un solo Shahed el 1 de marzo supuestamente destruyó un radar AN/TPS-59 en Bahrein, valorado en aproximadamente $300 millones. Un dron. $35.000 para Irán. $300 millones en daños. La lógica de defensa en capas que hace valiosos a los interceptores de Ucrania a menor costo se extiende al entorno de amenaza específico del Golfo. Según el análisis confirmado de The National, los drones interceptores forman una capa en las defensas aéreas escalonadas, que conservando misiles costosos para objetivos de mayor valor como misiles de crucero y aviones de combate. Un misil Patriot reservado para un misil balístico o un misil de crucero es un Patriot que no se desperdicia
en un dron de ataque unidireccional de $35,000. Los interceptores de Ucrania manejan la capa de gran volumen y baja altitud para que los sistemas costosos puedan usarse para amenazas que realmente requieren sus capacidades. El lado de la oferta hace que el problema sea estructural. Según Defense Security Monitor, la producción del PAC-3 es actualmente de aproximadamente 50 a 60 unidades por mes, muy por debajo de la demanda. Si se gastaron 800 misiles Patriot en 3 días, como afirmó Zelensky, reponer ese inventario al ritmo de producción actual tarda más de un año. Los interceptores de Ucrania abordan esto directamente. Según Business Insider, a través de medios competidores, Ucrania confirmó que puede suministrar hasta 1,000 drones interceptores por día. A $2,000 por unidad, eso es $2 millones por día, en comparación con los aproximadamente $571 millones por día que Estados Unidos estaba gastando en interceptaciones Patriot en la primera semana. La brecha no es marginal, es la diferencia entre una defensa sostenible y una crisis contable. El comportamiento de Rusia durante Epic Fury agudiza considerablemente el mensaje de Ucrania. Según informes de medios competidores, Rusia ha estado proporcionando inteligencia y tecnología de drones a Irán a lo largo de la campaña. Ucrania puede, por lo tanto, presentar un contraste directo a Washington. Ucrania está defendiendo activamente las bases estadounidenses. Rusia está apoyando activamente al régimen que las ataca. Ese contraste no requiere elaboración en ninguna sala de reuniones en Washington. Ucrania ayuda a Estados Unidos. Rusia ayuda a su adversario. ¿Cuál de esos es el socio confiable en cualquier negociación sobre el futuro de Ucrania? La capacidad de producción detrás de la oferta de Ucrania es lo que la hace estratégicamente creíble en lugar de simbólica. Según informes de medios competidores, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania confirmó que solo en 2025 se construyeron 100,000 interceptores, antes de que la aceleración de producción estuviera completamente establecida. El posterior crecimiento óctuple de la capacidad lleva el techo anual a aproximadamente 800,000 unidades. Ningún otro país puede ofrecer producción comparable de un dron interceptor probado y testado en combate a este costo. Ucrania no solo ha desarrollado la tecnología, ha construido la base industrial para suministrarla al volumen que los estados del Golfo realmente necesitan. Más allá de la alineación inmediata con Estados Unidos, Ucrania está construyendo relaciones de defensa con los estados del Golfo que simplemente no estaban en su mapa diplomático antes de la operación Epic Fury. Según The Arab Weekly, a través de análisis de medios competidores, Ucrania se está posicionando no solo para vender armas a las naciones del Golfo, sino para crear dependencias con nuevos socios que Putin nunca vio venir. Los EAU, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Jordania, naciones arrastradas a un conflicto que no comenzaron, están ahora evaluando qué socios externos pueden ayudarlos realmente. Ucrania llega con capacidad específica, probada e inmediatamente desplegable. Rusia está armando la amenaza contra la que esos mismos estados se defienden. El contraste no es sutil. Según informes de medios competidores, Qatar ha servido anteriormente como mediador en intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia, reuniendo a más de 100 niños ucranianos y rusos con sus familias. Esa relación ahora se está profundizando en cooperación formal de defensa. Los acuerdos de seguridad de 10 años ya firmados con Arabia Saudita y Qatar, confirmados en nuestra cobertura anterior, van mucho más allá del conflicto inmediato con Irán. Ucrania está construyendo profundidad estratégica que cambia su posición en futuras negociaciones, con Rusia, con los Estados Unidos y con la comunidad internacional en general, mucho después de que se resuelva la crisis de Hormuz. Según el titular confirmado de The National del 7 de abril, Ucrania se ha convertido en la nación de referencia para los drones interceptores demandados en el Golfo. Ese estatus no fue otorgado. Fue construido a través de 4 años de lucha contra exactamente la amenaza de drones que el Golfo enfrenta ahora, y a través de la decisión institucional de invertir en contramedidas baratas y producibles en masa en lugar de esperar los sistemas de misiles occidentales. Según informes de medios competidores, Ucrania construyó 100,000 drones interceptores solo en 2025. La capacidad de producción ha crecido supuestamente 8 veces,
llevando la capacidad anual a aproximadamente 800,000 unidades. Según Technology.org, se producen más de 10,000 Stings cada mes. El suministro no es la restricción. El marco de autorización de exportaciones lo es, y ese marco se está construyendo a través de los acuerdos de gobierno a gobierno que Zelensky confirmó a principios de marzo. La relación que Ucrania está construyendo con los estados del Golfo sobrevivirá a la operación Epic Fury independientemente de cuándo termine el conflicto con Irán. Según informes de medios competidores, Arabia Saudita entregó $400 millones en ayuda humanitaria a Ucrania en 2023, antes de que cualquier cooperación de defensa estuviera sobre la mesa. Esa buena voluntad, combinada con el valor de defensa tangible que Ucrania está proporcionando ahora, crea la base para una asociación a largo plazo que cambia considerablemente las opciones estratégicas de Ucrania. Un país con sólidas relaciones de defensa, tanto en Europa como en el Golfo, es un país más difícil de aislar, más difícil de presionar y más difícil de ignorar en cualquier marco de negociación futuro. La ironía específica del rechazo de Trump en Fox News vale la pena contemplarla por un momento. Dijo que Estados Unidos sabe más sobre drones que nadie. Para cuando esas palabras habían sido reportadas, 201 especialistas ucranianos ya estaban operando en el Golfo, realizando exactamente las operaciones de interceptación con las que Trump dijo que Estados Unidos no necesitaba ayuda. Porque Estados Unidos tenía los mejores drones de ataque de largo alcance del mundo. Eso era completamente cierto. Ucrania tenía la capacidad de interceptación de drones de corto alcance más probada del mundo. Eso también era cierto. Esas son categorías diferentes, y la solicitud que siguió al rechazo de Trump reconoció la distinción incluso cuando la declaración pública no lo hizo. Ucrania está ayudando a Estados Unidos. El país que Rusia invadió hace 3 años está siendo pagado, en capital político, en armas avanzadas y en acuerdos de defensa a largo plazo, para proteger a los aliados del ejército más grande del mundo. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, y los veo en el próximo. Este video está basado en informes de acceso público, declaraciones oficiales y análisis de defensa, y algunos detalles pueden estar sujetos a cambios.